Buenas tardes. Ustedes son, ¿no? Buenas tardes. Damos comienzo al segundo encuentro. Esta vez vamos al capítulo 2, que es Germen del Humanismo. Lo hemos dividido en tres grandes grupos. Después van a aparecer nuevas cosas en cada uno, pero básicamente es el medioevo, Renacimiento, Humanismo y Barroco. Hay un tema que me llamó la atención, digo, que me parecía interesante dar un dato, que, por ejemplo, el medioevo lo tomamos desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, casi 1000 años. Ese es un punto importantísimo. El Renacimiento, en realidad, alrededor, porque todo esto no hay una fecha de comienzo, una fecha que termina, pero tiene un desarrollo de unos 200 años aproximadamente. Y el barroco tiene un desarrollo menor, unos 100 años. Cuando digo menor, hay algunas regiones que siguió desarrollándose, otras menos, otras empezó después, digamos, pero para ir entendiendo en una escala de tiempo qué es lo que puede suceder con esto, ¿no? Bien, la tecla no anda. Bien, acá está. Bueno, empezaremos por el medioevo. Generalmente en la metodología lo que estamos recreando es imágenes de La Plata actual con algunos edificios. Es un tema que lo va a desarrollar, admito acá, ¿no? Es un tema que va a desarrollar Milo más adelante y mezclado con algunas cuestiones históricas de ese momento. Entonces, continuamente vamos a ir en la historia para atrás y volver hacia adelante, en este esquema de volver al futuro continuamente. Bien. Para empezar a entender el medioevo, la Edad Media, es fundamental entender la caída del Imperio Romano. O sea, un imperio que también duró aproximadamente 1000 años, empezó a decaer, no cayó de la noche a la mañana, pero sí empieza a haber como un agotamiento del sistema imperial que al empezar a dividirse en territorios, lo que están planteando algunos historiadores es que existe esta teoría de que las capas inferiores del imperio, la segunda línea, los generales y los otros generales que venían por debajo, empezaron como a copar los territorios. Eso desmembrena directamente todo el sistema imperial, lo hace débil y ahí empiezan el tema de invasiones de otros sectores. La concentración de la tierra en estos sectores creó una aristocracia. Si ustedes tienen presente la imagen de abajo de todo, digamos que como el chiste de esto es Game of Thrones. ¿Tá? Digamos, la imagen de lo que han visto en la serie es los siete reinos, cómo se pelean entre ellos, qué es lo que quieren, está la disputa continuamente. Bueno, esto es exactamente lo mismo. O sea, esa disputa llevó a que todo el sistema se desarma por completo. O sea, desaparece lo que fue el Estado imperial. El cristianismo empieza a tomar un auge importantísimo y empieza a estar de un lado para concentrar poder. Esas básicamente serían las cuestiones por qué la caída del imperio perdón, ahí, da como, sí señor, Una observación antes de abandonar el punto. A ver. dale, me encantó. Bien. Yo creo que una de las grandes causas de la caída del Imperio Romano es su dimensión. La dimensión lo hacía incontrolable, sobre todo porque nunca Roma dejó de ser el centro de poder. Bien, Y eso tiene mucho que ver con la arquitectura, porque la arquitectura se va a exportar toda desde la capital. desde Roma, de Roma fue. Perdón. No, está perfecto. Ahí hay un dato que lo tiramos el otro día, que era la distancia, esa distancia de Roma a Londres prácticamente son 1200 kilómetros.
Entonces, cuando lo pienso desde Argentina, digamos, es ir de acá a Bariloche o a Mendoza, que está un poquito más cerca. El recorrido ese me pareció que era interesante empezar a entender. Bien, eh, la bienvenida a Sergio y a Gustavo, que han entrado recién. Bien, entonces ahora vamos a entrar en una etapa de contexto que tiene que ver con la transformación de las relaciones de producción. Por un lado teníamos el imperio, que es el Estado imperial que se encargaba de todo. Ahora, al estar atomizado en distintos, de alguna manera, reinos o monarquías, empieza a haber una estructura piramidal en cada una de estas cuestiones. Ah, mira. Buenas tardes a todos. Está bien. Eh, Empieza a dar una cuestión de una sociedad, la agraria, o sea, veníamos diciendo que de hace 12.000 años hasta la revolución industrial, todo esto fue agrario y el que tenía el poder, en este caso, el que tenía la tierra. Ese era como el primer punto fundamental de todo esto. O sea, el excedente, la producción de la tierra le generaba poder, que fue lo que marcó toda esta cuestión de la Edad Media hasta el Renacimiento. Ahí lo vamos a ver. Las instituciones regulan el trabajo, en convivencia con la iglesia, la arquitectura como expresión material del modo de producción, o sea, vamos a ir viendo que los edificios de tipología comienzan pensando en la organización del trabajo. O sea, más adelante vamos a ir viendo las abadías, los monasterios, y entonces eso va a generar de a poco un, como un sector que está fuera de estos feudos o convive con los feudos, que son los burgos. Eso va a ser una emergencia, van a salir en la emergencia de emerger en una nueva fuerza productiva. Y ahí se va a empezar a entender 600, 800 años más adelante, digamos, cómo esa fuerza productiva va a cambiar la forma y el rol de la distribución de las riquezas y las cosas. En el medio siempre lo que vamos a encontrar es, como nada es totalmente lineal, hay un tema de redes, entrelazamiento, hay un tema de una telaraña, y en esos mecanismos van a aparecer cuestiones de invento o descubrimiento. Entre ellos, por ejemplo, el molino de agua. El molino que venía desarrollado por los romanos anteriormente para la explotación de la minería, lo empiezan a utilizar, se transforma una fuerza en un sentido a otro sentido para poder producir moliendas. El arado, empiezan a aparecer las fortalezas, la que vemos arriba a la derecha. Hay un gran tema de expansión, tiene que ver con las cruzadas, pero todo es territorial. O sea, ¿por qué hago hincapié en la parte territorial? Todavía la dominación a través del agua no estaba desarrollada. Entonces, todo lo que es el territorio, esto lo que decía Milo, estoy a una distancia muy larga, pero todo eso tenía que ser, digamos, con caballo, caminando, como voy, ¿no? Los monasterios generaron algunas cuestiones. O sea, primero que se encerraron y empezaron a hablar de cómo se organiza el tema del saber, empezaron a traducir, empezaron a escribir, y había, o sea, los monasterios de clausura generalmente eran para eso, eran para desarrollar todo el pensamiento de que lo que existía en ese momento. La arquitectura, el desarrollo tecnológico, empezó a hablar de distintos arcos para poder establecerlo. Algo que no fue menor, que es el descubrimiento y la invención del reloj mecánico. Van a empezar a ver a partir de la Edad Media cómo las iglesias iban colocando el reloj
como símbolo de medición. Eso es lo que plantean algunos. O sea, que ya al saber cuál está, en qué hora, si es mañana, tarde, digamos, empieza a existir una forma de ir midiendo. Estamos comenzando una nueva era, recién. No, estos pequeños inventos van a ser más profundizados más adelante. El tema de la peste, la famosa peste negra, que fue la que va a regular cuestiones que no se entendía muy bien por qué sucedía. Cuando contamos el tema de abadías y monasterios, para los que leyeron El nombre de la rosa o vieron la película, las dos imágenes de abajo son, primero, uno que Humberto Eco establece como se armó una planta de ese monasterio para poder entender cómo eran los espacios para escribir esa novela. Y el de la derecha es el famoso templo del saber, de la escritura, laberíntico, donde está concentrado todo el tema de la sabiduría, concentrado para los que tenían ese poder que era la iglesia. Creo que se llama escritoria, dice, la copia y conservación del saber técnico y teológico, transmisión de modelos arquitectónicos. Esto al generar una peregrinación de un monasterio a otro, o sea, había un cierto intercambio en ese momento. García ingresó. Sí, o sea, lo que estamos haciendo continuamente, vamos a ahora, volvemos al futuro, a lo que es esta cuestión de el seminario en La Plata, que tiene muchos elementos de esa cuestión de monasterio. Esto está en 66. 65, 66, 23 y 24. 20. Vos tuviste inclusive adentro de ese lugar, ¿no? Sí, pero no como monje. Ah, ¿no? Ah, Lo conocí, un día le pedí permiso, toqué timbre, me atendió un señor de negro y me habilitó récord. maravilloso. Pero además hubo una exposición de diseño hace 3 o 4 años. Está en venta, si lo quieren comprar. ¿En venta? Sí, porque hay 7, ¿cómo se llaman? Internados o 7 estudiantes de teología, nada más. Entonces está en venta. O sea, no, ya dejó de cumplir la función original. Esa es la versión que tengo, ¿no? ¿Y quién lo vende? Y la curia. Ah, ¿de dónde va la plata? No, es otra conferencia. Pero bueno, la idea es este panorama general. Después aparece otro elemento que son la Basílica del Sagrado Corazón y el San Ponciano, que tiene algunos elementos propios de esa época, y terminaríamos con una cuestión, digamos, que tiene que ver con lo gótico, del cual lo desarrolla Miló, digamos, cuáles son los avances que se dieron en ese momento. Así que vamos a lo tuyo. Para todos. Esto está dividido de alguna manera bastante particular. Yo dividí las cosas en 2 cuestiones. Una que tiene que ver con la arquitectura, que es lo que dice el cartel, y una segunda parte, que es posterior a que Ricardo siga, que tiene que ver con la ciudad. Entonces yo voy a hacer un recorrido en realidad por todos los temas estos que hemos dividido y subtemas porque hay cosas que van apareciendo porque se superponen. En realidad, toda esta cuestión empieza cuando nosotros empezamos a preguntarnos por las arquitecturas de referencia, por las arquitecturas referenciales y cómo se vinculan. Entonces, si la miramos de La Plata para atrás para ver qué encontramos, también podemos hacerlo entre los distintos periodos, porque en realidad no son fracturas plenas.
salvo en un par de momentos donde hay intenciones de producir esa fractura. Yo creo que de lo que fue el clásico, el gótico trató de romperlo, hubo una insinuación en lo que es el barroco, lo hizo el iluminismo y ya después aparece el movimiento moderno. Esos son momentos muy claros de la fractura de esta periodización o estas distintas maneras de encarar estas cuestiones. El primero de estos temas que decíamos es esta cuestión del románico, ¿no? Lo que se llamó el estilo románico, que es lo que caracteriza al medioevo. Estas imágenes, bueno, las de la derecha son las de La Plata, que es un poco la que ustedes vieron, también las tenía Ricardo, pero ahí me parece ciertas identidades, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las puertas, el tratamiento de las puertas, estas especies de decoraciones ya clásicas directamente, datos clásicos que no se refieren a la totalidad de la arquitectura, sino a los detalles, son bastante significativas. Las construcciones en altura, enmarcar la presencia de los edificios por las torres, etcétera, pero fundamentalmente, y más en Europa y quizá también en el resto del mundo, vamos a ver después, esta cuestión que dicen las imágenes de la izquierda, que es la arquitectura de masa, de peso. Muros gruesos, la arquitectura es muy pesada en base a piedra o a ladrillo, y lo que constituye son dos cosas, o fortalezas y castillos, la cuestión de los feudos, la concentración de la producción y la distribución, digamos, de los productos a través de los feudos, que tiene que ver con la distancia con la que se podía mover alguien en ese momento. O sea, toda la cuestión de la torre, la campana de la iglesia, etcétera, marcaba los tiempos del día y tenían que ser escuchados a una determinada distancia, que era la distancia que había audible para las campanas y que alguien se pudiera volver a trasladar para volver a su lugar. Pero también con los conventos, y esto tiene que ver bastante que ver con un cierto sentido de protección, ¿no? Hasta de protección psicológica, o sea, era un mundo complicado, conflictivo, etcétera, y temerosos de la, digamos, de la situación territorial, el refugio era o la fortaleza o el convento, el monasterio. Y entonces esta cuestión implica un mundo que se concentra en la seguridad y en lo espiritual, ¿no? Entonces se mezcla un poco esta cuestión de esta idea religiosa de una mirada sobre la inmensidad, digamos, con la cuestión de la cultura. Y se vinculan a partir de que, creo que lo decíamos la otra vez, ¿no? Un largo periodo, Ricardo hablaba de 1000 años, hay una especie de conservación de la cultura, con lo cual lo que se conserva en realidad es la cultura religiosa y lo clásico. Por eso después va a volver a reaparecer. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver directamente con una especie de misión celestial, llamémoslo de esa manera, de carga mitológica, religiosa, que la arquitectura de alguna manera la trata de asumir. ¿Por qué? Porque los edificios se diferencian bastante entre los que son monásticos y los que son fortalezas, los que son castillos, a partir de que la propia arquitectura va a insinuar ciertas referencias. Esto a nosotros en La Plata y en la Argentina no nos llega directamente, pero tiene algún tipo de montaje. La otra cuestión importante es la de que yo no pusimos plantas, pero son muy claras las plantas de las iglesias, una nave central, las naves laterales, los recorridos que en general, cuando las iglesias son grandes, se puede dar la vuelta atrás del altar. Toda esa cuestión tiene que ver con la peregrinación. Y la peregrinación es un dato importante porque era un grupo grande, seguro, etcétera, que se movía en esta especie de transferencia, traslación de recursos de conocimiento, etcétera, que era el único dato, digamos, que podía manifestarse de esa manera. Esto era un poco la cuestión de cómo hay una arquitectura
que esta que decíamos, de ciertas cosas que se repiten, ciertos tratamientos, cierta manera de construir, los desafíos que implicaba la gravedad se contestan con muros gruesos, con arquitectura de bóvedas, etcétera, que son los recursos que se heredan en última instancia sobre fundamentalmente de lo romano, que es lo que más se aproxima. Pero empiezan a aparecer algunas cosas donde, y esto se expresa muy claramente en algunas de las imágenes, sobre todo esta del centro abajo, donde hay momentos en que el muro se empieza a alivianar. Y este es un dato fundamental. El tránsito del muro grueso a la pilastra es lo que insinúa la foto de arriba a la izquierda. La aparición de la pilastra, aunque completa con mampostería, que después se empieza a vaciar para después transformarse columna, es un recorrido importante en el desarrollo de este tipo de aproximaciones. Hay una cosa que me parece que es importante, que en realidad expresa, probablemente más que en otros periodos, bueno, lo expresa todavía hoy, ¿no? Que es la capacidad de la Iglesia de involucrarse en todos los temas sociales y también del Estado. Es como si lo que buscara es impregnar todo. Es una especie de dominio que hace, insisto, a partir del dato de lo espiritual, a partir de los temores, a partir de de las promesas de una vida mejor fuera de la que se está viviendo, que me parece que es un dato fundamental. Y para eso tiene que mostrar una solidez que lo expresa en la arquitectura. Y se extiende de una manera exageradísima. Por ejemplo, en Europa había, según algunos datos, 40.000 monasterios benedictinos, que eran los que dominaban, digamos, dentro de las órdenes de la Iglesia, la ocupación en ese momento. Que implicaban eso que decíamos, ¿no? Es obediencia, autodisciplina, trabajo, cultura, etcétera. Era el refugio de todas esas entidades. Yo creo que en la arquitectura moderna hay datos de eso, ¿no? Todo lo de la izquierda tiene que ver un poco con, digamos, lo que es la planta, la maqueta, la que contaba Ricardo el nombre de la rosa, una cosa central rodeada de libros, etcétera. Esta cuestión del espacio interior muy desarrollado y la imagen del edificio en esta imagen central de abajo, que es la hipotética imagen de esta biblioteca de El nombre de la rosa. Pero la biblioteca de Exeter de Kant, que son las dos imágenes de abajo a la izquierda, tienen bastante que ver con esta cuestión. Tanto desde el punto de vista del ordenamiento alrededor de un espacio interior sumamente focalizado como el interior es la reunificación de la biblioteca, lo mismo que significaba en la de Humberto Eco el centro del edificio. Y por otro lado, la cuestión de la imagen. Esta imagen muy robusta de un edificio clavado en el territorio, me parece que tienen algún tipo de connotación o por un tipo de referencia, como decíamos al principio. Y por el otro lado, estas plantas, ¿no? Esta iglesia unitaria de arriba de Luis Kahn tiene algo que ver con ese trazado de no hay una nave central, pero sí hay un espacio central que es como si se abriera la crucería, la bóveda, en el centro de una iglesia, y la cuestión que se genera en torno a una planta que se insinúa como cruciforme. La de abajo es una de las tantas iglesias, en este caso la del Renacimiento, con una métrica muy exacta y demás, que de alguna manera se repite como modo. De esto después vamos a hablar más detenidamente del tema del Renacimiento. El gótico, como decíamos la otra vez, es una circunstancia, para mí es una ruptura. El gótico trabaja sobre otra cuestión. El gótico, si lo románico era pesado, fortaleza, etc., el gótico empieza a buscar otro tipo de cosas. La desmaterialización, la cuestión de
el alivianamiento de la que es la construcción. Hay una famosa frase que es, el gótico existe a pesar de la piedra, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cuál es el desafío de producir la dimensión menor con, con piedra? Y todo esto implica un desarrollo arquitectónico. Entonces aparecen los arbotantes, la bóveda de crucería, etcétera, que son los que marcan esta cuestión. Y otro dato sumamente importante que es la luz. La transparencia y la luz interna, que antes no se podía dar en el románico por cuestiones de masa, empieza a aparecer y empieza a transformarse en un dato de la arquitectura. El muro prácticamente empieza a transparentarse, llamémoslo de esa manera, y se aliviana todo el interior. Por otro lado, digamos, hay una serie de consideraciones sobre cómo se marcaba la presencia de la iglesia, de Dios, del paraíso, de la espiritualidad, etcétera, que se intenta demostrar como diferencia entre el románico, el gótico y después el renacimiento, que es muy difícil meterse y que no es un tema, no es un tema nuevo. Pero de todas maneras, ¿cómo se llama? La interpretación de la espacialidad diferente está prácticamente dada. Las cuatro imágenes de la izquierda hacen una comparación entre lo que es la Catedral de La Plata, que es la de la izquierda, y la de al lado es la Catedral de Colonia, en Alemania, que es uno de los clásicos del gótico, y es evidente la réplica, digamos, ¿no? La referencia de la arquitectura de la catedral nuestra con la de Colonia. Y abajo están las dos imágenes de los interiores. A la izquierda la Catedral de La Plata, a la derecha la de Colonia. Entonces, esta cuestión de la permanencia, si se quiere, por otro lado, bueno, ahí abajo están las dos imágenes de los exteriores de las dos iglesias y los sistemas estructurales y cerramientos que no cambian, esos no se alteran, son prácticamente iguales. Pero es interesante toda esta cuestión de cómo el gótico de alguna manera propone todo este desafío y hace como una especie de quiebre, de momento de ruptura. Se propone otro tipo de arquitectura que se manifiesta en otro tipo de presencia. El hecho de que aparezca la luz como intención adentro del espacio de la catedral tiene que ver, sí, con esta cuestión místico-religiosa de que es una luz que es la luz del paraíso, etc. No es mi tema. Bien. Esto se replica en todo el mundo y de distintas maneras. La imagen que vemos abajo a la izquierda es una casa de Pinamar, dicho de esa manera. Entonces, esta cosa de los detalles produce una pregnancia a lo largo de toda la historia de la arquitectura, con distintos periodos, pero que se van superponiendo. Ricardo hablaba al principio de cuánto había durado. Hay que admitir a uno el cartelito azul que tienes ahí arriba. ¿Qué hago? Pues apretar a admitir. Ahí está. Ricardo hablaba hoy de los periodos, ¿no? Que me había durado 1000 años, el Renacimiento 200 y otro 100. Bueno, el egipcio duró 4000 años. Entonces viene bajando, ya ahora no alcanza una semana para que se agote. Digamos, eso tiene que ver con los tiempos. Pero tiene mucho que ver con los tiempos esta cuestión de cómo se van mezclando las cuestiones productivas, ideológicas, religiosas y las intenciones estéticas arquitectónicas. Existe la intención, la vocación arquitectónica. Entonces, esta cuestión se marca permanentemente. Estas son otras formas del gótico en cuanto a dos cuestiones, lo que tiene que ver con la arquitectura religiosa, o sea, el Duomo de Milán, esa que está arriba a la derecha, es como una expresión máxima del gótico, y los otros son palacios o fortalezas, etcétera, donde se repiten detalles particulares. Yo siempre pensé que las torres, las Petronas de Peli en Kuala Lumpur,
que tenía un lenguaje muy particular para la época en que se hicieron, está vinculada a la cestería, ¿no? Al trabajo de mimbre, que es una de las particularidades del trabajo de esa región. Pero mirando un poco la cuestión del trabajo, de lo que significan las catedrales góticas, no sé si no existe algún tipo de relación, de entidad, de vínculo, no expresado directamente en la cuestión de la forma, pero sí en la intencionalidad de cómo dirigir la altura, de cómo, digamos, dimensionar, proporcionar las dimensiones de las partes. En los dos casos es una pieza única, pero con tres fragmentos. Dos macizos, uno central en el aire, el de Peli tiene una especie de hueco como una gran puerta, el otro tiene una gran puerta, pero expresada en términos materiales. Entonces hay una especie de entidad de las cosas que vale la pena marcar. Y las dos imágenes de la derecha son visiones nocturnas de las dos, de las de Petronas y de la Catedral de Colonia, en las cuales esta cuestión se replica. Como dije el otro día, me hago cargo de mis observaciones y pueden disentir, pero me pareció. Este es un monasterio en Gándara. Esto Gándara, saben, queda cerca de Chascomús, acá a unos 80 kilómetros de La Plata, era donde estaba la fábrica Gándara de leche, etcétera, que no existe más. Ahí hay un monasterio, curiosamente, y ese monasterio que tuvo en su origen una iglesia, que es la que se ve muy claramente en las imágenes, después tuvo un desarrollo de Alejandro Bustillo, del famoso Alejandro Bustillo, de casinos Las Mar del Plata, etcétera. Produjo en la imagen de abajo a la derecha, que es de la época de la construcción, se ve un poco más la mano de lo que puede ser esta cuestión de un lenguaje más contemporáneo. Cuando después miramos cómo está en este momento, está bastante desarmado. Pero tiene una réplica de esto, de lo que era la arquitectura monástica, conventual, etcétera. El patio cerrado, la iglesia que se asoma por afuera como el dato más simbólico, etcétera. Esto también habla de la perduración de los datos de referencia. Ayer creo que charlábamos con Pedro un tema que a mí me viene interesando, que es cuáles son los elementos disparadores del proyecto. Y creo que en este caso el programa mismo es un tema de disparador de un sistema. O sea, nosotros como arquitectos, cuando nos llega un encargue, hay veces que vamos por la forma, hay veces que vamos por la historia propiamente dicha, y a veces por el programa mismo. El programa, en este caso, refleja eso y empieza a condicionar, me da la sensación, yo también me hago cargo de lo que estoy diciendo, me da la sensación que empieza a marcar la misma arquitectura producida, con algunos elementos que tiene el propio arquitecto de diseño incorporado. Y ahí en esa mistura se empieza a producir un proceso de diseño tal vez un poco más complejo. Y por ejemplo, la imagen del patio, el aventanamiento de arriba, igual que el aventanamiento exterior que se ve en la imagen casi fundacional del edificio, tiene que ver más con esta repetición de la ventana estándar, todo ese tipo de cuestiones que antes no estaba. Sin embargo, la arquería sí, de abajo, hace referencia a lo que es el patio claustral, ¿no? El patio, en estos casos, como había sido también en el medioevo, era el centro del mundo cerrado, digamos, el centro del mundo que se constituía alrededor de la seguridad que proponía el monasterio. Por eso que a partir de ese momento el patio pasa a ser una institución casi fundante, ¿no? de las organizaciones arquitectónicas.